Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios a nuestro canal. Antes de nada, quería recordar y también dar las gracias a toda la gente que sigue y nos escucha en nuestro canal, que nos ve semana tras semana. Y también quería hacer un pedido. Cualquier duda o pregunta que tengan, cualquier tema que quieran que tratemos, nos lo pueden comentar y hacer la recomendación para que podamos también desarrollar ese estudio o esa duda que nuestro público pueda tener. En el día de hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Malaquías. Vamos a centrarnos en el versículo 8, pero antes vamos a leer los versículos anteriores. Capítulo 3 de Malaquías y vamos a leer desde el versículo 1 al 8 y como digo nos vamos a centrar en el versículo 8. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En estudios pasados hemos estado viendo cómo ante un ministerio sacerdotal corrupto, Dios se levanta en juicio sobre esto, señalando como principal causa el buscar su interés personal propio del sacerdote y no el servicio tal cual Dios les estipulaba. Ante esta situación de corrupción, Dios también promete la llegada de Jesús, el cual se encargará de disciplinar y establecer el orden perfecto, purificando el orden sacerdotal y al pueblo mismo. El versículo 7, que fue el último que vimos, termina con los sacerdotes negando la mano tendida de Dios para arrepentirse de sus delitos, los mismos que Dios ya había expuesto en capítulos pasados. Esto queda reflejado cuando dice en qué hemos de volver, en el versículo 7. En el versículo 8 que dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. El versículo 8 se inicia con esta pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Parece que la respuesta de cualquier persona cuerda sería no. Robar a Dios es buscar tu propia condenación. ¿Quién puede robarle y salir sin ser juzgado por ello? Solamente un insensato puede pensar eso. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1 y versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No cabe duda que los hombres a los que se está dirigiendo Dios, estos sacerdotes en concreto,
son profundamente insensatos, cumpliéndose en ello este proverbio que estoy citando. Desprecia la sabiduría, o sea, desprecia la palabra de Dios. Y como dice también en Proverbio, en el capítulo 2 del libro de Proverbios, y versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, también desprecia su enseñanza. Esta enseñanza nos habla de su corrección o disciplina. A pesar de que Dios le está explicando todo al detalle a los sacerdotes, contestando a sus preguntas, exponiendo sus errores, eh, ellos no quieren reconocer ni aceptar la mano misericordiosa de Dios. O sea, como hemos estado viendo en Malaquías, o sea, se repite este proceso, ¿no? Llevamos ya 3 capítulos donde Dios está exponiendo a los sacerdotes y ellos rehúsan aceptar su pecado. Entonces, solo el insensato, como nos dice la palabra, podría plantearse robar a Dios. Y este fue el planteamiento de estos hombres. Robaban a Dios y no veían consecuencias. Pero todo tenía un propósito, tal y como se expresa en el Salmo 92. Si vamos al Salmo 92, Salmo 92, versículo 6 en adelante, dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen, todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Entonces, si esto era así para esta generación de hombres, donde Dios permite que florezcan los que hacen iniquidad, o sea, permite esto. Si como Dios expresó en el versículo 6, Él es inmutable, Él no cambia. ¿Creen que Dios no actúa y está actuando así mismo tal cual actuó ya en el pasado? Dios puede permitir y está permitiendo, igual que en el pasado, que los necios e insensatos crezcan en su propio pecado, que prosperen en medio del pecado, tal cual prosperaron estos hombres, o sea, estos sacerdotes. ¿Para, para qué? Para que no exista duda entre el hombre de Dios y el hombre impío, el hombre que rechaza a Dios. Por eso habla que el impío florezca y muestre lo que hay en su corazón. Como dice en el versículo 7 del Salmo 92. Y esta misma enseñanza es la que expresa Jesús también en la parábola de la cizaña, en Mateo 13. Vamos a leer Mateo 13, versículo 24 al 30. Le dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres,
vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La misma enseñanza que en el Salmo. O sea, Dios va a permitir que se desarrolle la cizaña, que prospere la cizaña, para que se evidencie la diferencia entre la cizaña y el trigo. Hoy en día vemos nítidamente con nuestros ojos cómo los hombres más malvados, con corazones más perversos, escalan socialmente a los lugares más altos, alcanzando poder, dinero, fama, estando en una situación cómoda, con una vida material, podríamos decir, perfecta. Y dentro de estos hombres perversos, muchos, tal cual los sacerdotes descritos en el libro de Malaquías que estamos estudiando, se aprovechan de Dios y de decir que son ministros de Dios para robarle a Dios y su pueblo. Esto ocurre, esto está pasando. Vemos aquí cómo el mismo pecado se reproduce de nuevo una y otra vez, generación tras generación. Y esta necedad e insensatez que ya habían ocurrido es la misma que ocurre actualmente de la misma forma. Y tanto mal, tanta falta de temor de Dios, trae una insensibilidad al mismo pecado, una ceguera al mismo, una incapacidad de reconocer que están haciendo las cosas malas, lo que hace que el hombre malo, el hombre alejado de Dios, se aleje aún más, incluso cuando Dios le tiende la mano, incluso cuando Dios le recuerda el mal causado. Porque en este libro de Malaquías no es que Dios le recuerde su pecado y su maldad una vez. Dios repite y les pone lo mismo desde diferentes puntos de vista como hemos estado viendo. Pero a pesar de todo, la insensibilidad de los sacerdotes es total. ¿Cuántas veces hemos visto a algunos que se hacen llamar cristianos, que se ponen delante de un público, lanzan un mensaje contrario a la palabra, un mensaje con un fin de beneficio personal y cuando son reprendidos por verdaderos cristianos para que se arrepientan de lo que han dicho, se rebotan, se saltan y difaman al cristiano delante de su público e insisten con más fuerza y ahínco en su mensaje personal contrario a la palabra. Y a pesar de predicar un mensaje diferente al dejado por Dios, sus congregaciones crecen y crecen en gran manera. Y dicen, no ven como, o sea, esto lo pueden llegar a pensar y lo pueden llegar a decir. No ven como Dios nos respalda y prospera más y más nuestras congregaciones, como si eso fuese una bendición que estuvieran recibiendo de Dios, ese crecimiento exponencial de sus congregaciones, como algo bueno, como algo de bendición que está ocurriendo por detrás. Pues esta prosperidad aparente que ocurría, que es permitida por Dios, no es más para que el pecado saliera a relucir en el pasado sobre Israel. El mismo procede de Dios para que la maldad que quede al descubierto en medio de la propia iglesia también.
que sea tan evidente, tan que no haya duda de esa maldad, incluso para los más ciegos, porque normalmente el ladrón, al sentirse sin impedimento en su labor, va a robar aún más, de manera cada vez más descarada, sin pudor. ¿Por qué? Porque se siente impune ante sus actos. Realmente el ladrón no es más que un necio que no sabe que el juicio de Dios se acerca a él como se acercó a los sacerdotes descritos en el libro de Malaquía. O sea que esta prosperidad que muchas veces ocurre no es más que algo que Dios permite para evidenciar el pecado ante todo el mundo, incluso hasta ante los más ciegos. O sea, para que no quepa duda. Igual se lo hizo a estos sacerdotes. Estos sacerdotes prosperaban, Dios, digámoslo así, no lanzaba, digamos, el juicio sobre ellos y si no les perseguía permitiendo prosperar. Y el pueblo se daba cuenta de que estos eran cada vez más corruptos. No hacían sus ministerios como debían de hacerlo. O sea, hasta el más ciego lo veía, ¿no? Y por eso mismo viene la enseñanza también del trigo y de la cizaña. Dios quiere que se haga evidente la cizaña, que se diferencie del trigo en claridad. Porque cuando son pequeños, aparentemente si no eres muy detallista, los puedes confundir y puedes equivocarte y juzgar mal. Entonces, por eso mismo Dios permite que se desarrolle ese pecado o se desarrolle esa maldad a tal punto que sea claramente diferenciada lo que es bueno de lo que es malo. Y Dios es claro en su veredicto. De nuevo se lo dicen más claro. Aquello que ya había detallado en versículos pasados en Malaquías. Vosotros me habéis robado. Vuelvo a poner aquí, para tener el texto. En el 8 pues vosotros me habéis robado. Son sacerdotes ladrones ante Dios. Pero esto no es nuevo, como digo. Dios le había acusado de lo mismo, por ejemplo, en el versículo 5, cuando dice, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. Esto es una referencia al robo. O sea, defraudan, ¿qué es defraudar? O sea, robar, estaba defraudando. O en el capítulo 1 de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 13, que dice, Malaquías 1:13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Lo hurtado, lo robado. O sea, ya lo había llamado ladrones antes, ¿no? Si le están presentando algo hurtado, es que son ladrones. O sea, ya lo había acusado de eso en el capítulo pasado. Por tanto, Dios en todo el libro de Malaquías le está mandando el mismo mensaje a los sacerdotes. Le intenta explicar el pecado que han cometido de diferentes maneras posibles para que lo encajen en su cabeza y puedan llegar a arrepentirse, ya que la mano de Dios está abierta en misericordia si se arrepiente. Pero los sacerdotes van a negar el error. Cuando dice en este versículo 8, en que te hemos robado. O sea, niegan el error. Cada pregunta de los sacerdotes ante la evidencia de Dios es realmente una palada de tierra sobre encima de ellos mismos, porque solo demuestra
la dureza de sus corazones. Y no es que Dios no quiera protegerlo o salvarlo de su propia necedad, es que ellos han tomado la decisión de morir, de no reconocer la soberanía de Dios, de no reconocer el error y la maldad que los está cegando en esos momentos. Y de nuevo Dios le va a recordar eh, en qué ha sido robado. Y dice, en primer lugar, en los diezmos. El diezmo, como el propio nombre dice, era la décima parte de aquello que producían todas las tribus de Israel, a excepción de los levitas, los cuales se dedicaban exclusivamente al sacerdocio. Los cuales, al no obtener heredad, o sea, propiedades, ni modo de sustentar su vida, Dios estableció que ellos serían sustentados por el resto de las tribus, mediante el diezmo, siendo partícipes y administradores del mismo. Esto lo encontramos en el libro de Números. Vamos a echarle un vistazo. En Números, capítulo 18, del 26 al 29. Dice así. Así hablará a los levitas y les dirá, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Pero el diezmo no era solo para los levitas, sino que sería también ellos responsables de distribuirlo entre los huérfanos, extranjeros y viudas, o sea, los más necesitados del pueblo, con el fin de que no hubiese hambre entre el pueblo de Israel. Esto lo encontramos en Deuteronomio. En Deuteronomio 26, versículos del 12 al 13. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirán delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Esto era lo establecido para el diezmo. Pero, como hemos leído en el libro de Malaquías, y en especial en el capítulo 3, lo voy a poner aquí, capítulo 3 y versículo 5, los sacerdotes estaban robando al jornalero, a la viuda, al huérfano y al extranjero. ¿Qué es lo que estaban robando? El diezmo. Los sacerdotes, en vez de distribuir el diezmo tal y como Dios había establecido entre los desfavorecidos, se lo estaban quedando ellos, siendo ellos los usufructuarios plenos del mismo. Algo que Dios había establecido que no era solo para ellos, sino para ellos y los necesitados. Y es de este pasaje, versículo 8 del capítulo 3 de Malaquías, que muchas congregaciones fuerzan a sus seguidores en que tienen la obligación bíblica de entregar su diezmo a la iglesia si quieren que sus vidas sean bendecidas, etcétera, etcétera. Pues bien, este pasaje y todo este libro de Malaquías no está centrado en el pueblo,
sino en los sacerdotes. O sea, los sacerdotes, que son los administradores del diezmo, los cuales Dios les llama ladrones en este libro, por quedarse para ellos aquello que debían distribuir entre los necesitados. El pueblo de Israel entregaba su diezmo, pero los sacerdotes se quedaban más allá de lo establecido para ellos mismos, sin ayudar a nadie más. Solo pensaban en enriquecerse a costa de todo el pueblo. Ahora traigamos este pasaje a nuestro tiempo, a la iglesia. Si, según la palabra, los cristianos ahora somos, como dice en Primera de Pedro, poner Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, vamos a poner, sí. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. O sea, somos sacerdotes de Cristo. Y si somos sacerdotes de Cristo y los sacerdotes tenían el deber de ayudar a los más desfavorecidos socialmente de la época con el diezmo que recibían, ¿cuál creen que es nuestro deber? Alimentar una estructura religiosa, una congregación, para que crezca en base a las donaciones de la gente, o coger el dinero que Dios nos ha bendecido a través de nuestro trabajo o de la forma que sea, y dárselo a la gente que realmente sabemos que lo necesita en forma de comida, alojamiento, ropa, o sea, las cosas básicas para sobrevivir acompañado de la palabra de Dios. Puedo entender que si en una congregación el líder, para tener una dedicación plena y poder sustentar su familia, debe reducir su jornada laboral y esto supone una merma de ingresos, la propia congregación pueda darle lo mínimo que necesita para sostener la familia, si realmente lo necesita, pero no para hacer riqueza a costa de la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, ahora mismo, como muchos hermanos, tenemos nuestros trabajos, nuestros deberes familiares y el tiempo que nos sobra lo dedicamos a la difusión de la palabra de Dios. Y por ello, no tenemos la necesidad de que ningún hermano nos ayude en nuestro sustento. Dios me sustenta y no necesito más de lo que tengo. Soy feliz con lo que Dios me ha dado. Pero lo que no puedo entender es cómo congregaciones enormes predican el diezmo como forma de crecimiento de la misma congregación, olvidándose completamente el propósito del mismo en base a la escritura, el ayudar al desfavorecido, al necesitado. Y peor que crecimiento de la congregación es el enriquecimiento de los líderes de la misma, a costa, tristemente, de aquellos que debían de ser más ayudados, los desfavorecidos, a los cuales les hablan de una doctrina de la prosperidad que se cae a trozos si simplemente se entendiera este libro tan importante como es el de Malaquía, donde estamos viendo cómo Dios permite la prosperidad material de aquellos que han perdido todo el temor de Dios, para que sean expuestos sus corazones negros ante todo el mundo, para que no exista duda de la maldad que hay en ellos. O sea, no hay que confundir la bendición de Dios con la prosperidad material, porque Dios puede permitir la prosperidad material como forma también de mostrar la maldad que hay en esa persona, como pasó en estos sacerdotes, que Dios les permitió enriquecerse y no pasaba nada, y no pasaba nada.
y se endurecieron más y sus delitos cada vez fueron mayores. O sea, cuidado con esto. ¿Cómo es el actuar de Dios? Muchas veces Dios permite ciertas cosas que quizás nosotros no podemos entender a primera. ¿Cómo puede Dios prosperar al mal? Bueno, pues Dios, por ejemplo, a estos sacerdotes les permitió una prosperidad material en sus vidas. Pero claro, con una carga de juicio y de evidencia y siendo eso testimonio para el resto del mundo, terrible para su juicio futuro. Pero aparentemente, si pasaban de la ley o no cumplían la ley, ellos veían que tampoco les pasaba nada, que Dios no tomaba venganza contra ellos, no los disciplinaba. ¿Qué estaba pasando aquí? Recordemos lo ya leído del Salmo 92, el versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. La prosperidad no es sinónimo siempre de bendición de Dios. Como digo, la prosperidad suele ser muchas veces síntoma de lo contrario, tal cual Dios lo está exponiendo en este libro de Malaquías. Y esto fue un conflicto y algo que ni siquiera los creyentes de la época podrían entender de Dios. Cómo Dios permitía la prosperidad económica del malo y el fiel estaba siempre aparentemente en el mismo sitio, hablando materialmente, claro está. Aunque este tema lo analizaremos en otro estudio más adelante en profundidad, porque de esto se habla en versículos posteriores del libro de Malaquías. Esto es lo que nos habla el Nuevo Testamento sobre todos estos que adornan su deseo de enriquecerse en las congregaciones. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículos del 3 al 5, dice: si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada, más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnia, sospechas perversas y necia rencilla entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. La piedad como fuente de ganancia. Los que se aprovechan de la palabra de Dios para sacar riqueza personal. De esto está hablando Pablo en el libro de Timoteo. Ahora vamos a ver qué decía Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Sí. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor, que los compró, acarreando sobre sí mismo una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sexualidad de ellos, y por causa de ellos serán difamados el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Por avaricia harán mercadería. O sea, ¿mercadería de quién? De los verdaderos cristianos. O sea, estamos ante lo mismo, aprovechándose de la palabra de Dios para un enriquecimiento personal. Más, en el libro de Filipenses, en Filipenses capítulo 3, versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Versículos 18 y 19. Porque muchos andan por ahí, de quienes os hablaba muchas veces, y ahora hasta los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será
la perdición. Su Dios es su estómago. Su gloria se halla en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal. Lo mismo. Los que solo piensan en enriquecerse, en engañar y enriquecerse. El mismo mensaje repetido en diferentes pasajes. Otro, Primera de Tesalonicense. En Primera de Tesalonicense, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque como sabéis, nunca usamos palabras lisógeras ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos haberos sido carga como apóstoles de Cristo. O sea, no utiliza, o sea, la enseñanza que nos enseña Pablo aquí también, de que ellos, por su estatus, no van a ir con palabra o con la palabra de Dios para sacar riqueza para ellos, para la avaricia, como pretexto ¿para qué? Para la avaricia. O sea, no van a utilizar la palabra de Dios como un pretexto para enriquecerse por su estatus. O sea, como apóstoles de Cristo que eran. No lo iban a hacer ellos, pero había gente que lo estaba haciendo. Por eso los alerta que estaban dando Pedro y Pablo. Eh, y ya por último, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios, no por ganancia deshonesta, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplos para el rebaño, no por ganancia deshonesta, o sea, no por un interés material apartado de la palabra de Dios, algo que no es honesto y más bien siendo ejemplo para el resto de las ovejas, porque los líderes son también ovejas del rebaño. Entonces tienen que ser los mayores ejemplos ante el resto de la congregación. ¿Ejemplos de qué? De tener el carácter de Cristo, de mostrar el carácter de Cristo realmente, no solo aparentarlo, porque el aparentar lo puede hacer cualquiera, sino realmente practicarlo, practicar el carácter de Cristo. Algo que tristemente cada vez pues se ve menos y queda todo en una religiosidad y en una apariencia. Volviendo a nuestro texto, vamos a volver al libro de Malaquías, capítulo 3, y el versículo 8, nos habla de los diezmos y por otro lado en las ofrendas. El segundo punto sería las ofrendas. Esto es algo que Dios ha reiterado desde el primer capítulo del libro de Malaquías, el robo en sus ofrendas, trayéndole lo malo a Dios y quedándose ellos, o sea, los sacerdotes, lo mejor. Como hemos visto en el capítulo 1, versículo 13, cuando dice, además habéis dicho, oh, qué fatigoso, y me habéis provocado, ha dicho Jehová de los ejércitos, al traerme lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y al presentarlo como ofrenda. O sea, lo cojo, lo robado, lo enfermo, se lo presentaban como ofrenda a Dios. Y todo esto parte de aquello que Dios nos mostró desde el inicio de este capítulo 1 del libro de Malaquías, la pérdida del temor hacia Dios y el abandono de la palabra. Ese es el foco o el inicio del mal en estos sacerdotes. Llegado a este punto, sé que el libro de Malaquías nos puede parecer repetitivo en ciertos momentos en cuanto al mensaje que Dios le estaba transmitiendo a estos sacerdotes rebeldes. Pero esto debe llevar a varias conclusiones. Primero,
Para Dios, este asunto es muy importante. Cuando Dios repite y repite un mismo tema una y otra vez, es que estamos ante algo que es clave para Él. Es importante, o sea, sin duda. Y no es otra cosa que el propio arrepentimiento. Dios quería que este grupo de sacerdotes llegara al convencimiento que lo que estaban haciendo era nefasto para ellos, que iba a suponer un juicio muy severo para ellos, siempre que no se arrepintieran. Le mostró su pecado desde diferentes ángulos. Les ofreció el olvidar sus delitos, siempre que reconociera y se volvieran de su mal, pero no lo hicieron. Esta es la muestra de lo que el pecado puede hacer en el alma que está altamente corrompida, que ni siquiera la palabra de Dios puede ya penetrar en ese corazón de piedra, por mucho que sea este el deseo de Dios. Es el caso de la semilla que es lanzada en el camino, en una tierra dura, una tierra endurecida, donde no puede nacer, no puede crecer, porque la tierra está dura, el corazón está endurecido. Este era el caso de estos sacerdotes ya. En segundo lugar, la misericordia de Dios es enorme, pero tiene un límite, y el límite es el propio juicio. Solo hay dos opciones: o nos arrepentimos o caminamos para un juicio de muerte. La decisión es nuestra. Dios perdona muchas veces, pero hay un límite y ese límite lo marca el inicio del juicio. Cuando se inicia el juicio no es tiempo de la misericordia, sino es tiempo de la justicia de Dios. En tercer lugar, la jerarquía es fundamental. Si la cabeza es corrupta, como lo eran los sacerdotes, esto recae sobre todo el cuerpo, o sea, el pueblo de Israel. Y es por esto que los pecados de los sacerdotes ante los ojos de Dios se reflejan en todo el pueblo de Israel, a pesar de que quien lo cometía eran los sacerdotes. En cuarto lugar, ante tal nivel de corrupción del alma, no hay nada más que se pueda hacer por estos sacerdotes. Dios ha intentado todo lo que se podía hacer, ha dado infinidad de explicaciones, de puntos de vista, intercambio de opiniones, y todo para que los sacerdotes sigan en el mismo punto de partida, sin arrepentirse. Ante esto solo queda un único camino: la venida de Dios, de Jesús, como el único capaz de dar remedio a tanto mal. O sea, este es el momento donde el siguiente paso de Dios será su encarnación humana, convirtiéndose en el Hijo del Hombre, porque la salvación del hombre es voluntad de Dios. En quinto lugar, la necesidad que tiene el hombre de la palabra de Dios y de entender quién es su Señor. Es este el punto de partida del libro de Malaquías. Y es la base que, por su falta, causó la caída de los sacerdotes. La falta de temor y la deshonra de Dios fue su perdición. O sea, todo el libro de Malaquías gira en torno al arrepentimiento. La llamada de Dios, desesperada de Dios, o sea, hay una llamada desesperada de Dios al hombre a que se arrepienta, a que se arrepienta. El mismo mensaje que va a venir Jesús después anunciando también, el arrepentimiento. Ese testigo lo coge Juan el Bautista y después lo coge Jesús. Porque después del libro de Malaquías, quien viene, el siguiente, ya se empiezan los evangelios, y es Juan el Bautista que coge el testigo de arrepiéntete.
Y sigue quien coge el siguiente, el testigo de arrepiente, ya es el propio Jesús. O sea, y el libro de Malaquías es una llamada desesperada ya de Dios, podemos decir así, al arrepentimiento del hombre, al arrepentimiento de los sacerdotes corruptos, de la casta religiosa de Israel, la cual estaba completamente perdida en esos momentos. Perdida, un corazón endurecido, un corazón que es el mismo que se encuentra Jesús cuando se encarna y que los cuales los propios sacerdotes, los propios religiosos de la época, recordemos, niegan al Mesías. Niegan al Mesías. Son ellos los que niegan ferozmente al Mesías, teniéndolo delante de ellos. Estaban completamente cegados y estaban completamente perdidos a nivel espiritual. Por eso lo que digo, o sea, este libro se centra en el arrepentimiento, en una llamada de Dios al arrepentimiento. Por lo tanto, cualquier hombre que esté en una situación de rebeldía ante Dios, esto al fin y al cabo es una llamada de Dios a que se arrepienta, a que acepte el mensaje de Dios y acepte a Jesús en su vida, que lo empiece a entender, que lo empiece a escudriñar, porque Él es el único que lo va a poder salvar de su deriva espiritual en la que vive. Que piense en todo el daño que el pecado está haciendo en su vida y lo está bloqueando. Porque puede tener toda la prosperidad del mundo esta persona, pero por toda la prosperidad del mundo, todos los bienes materiales, todo lo que le puede dar al mundo, si no tiene a Jesús, todo eso no vale de nada, porque cuando llegue su hora, ¿qué va a tener? Va a tener muerte. Una muerte espiritual y una condenación eterna en el infierno. Primero en el Seol y después lanzado al lago de fuego, tal cual anuncia la palabra de Dios. Este es el futuro de los impíos, porque los impíos también resucitarán, pero resucitarán ¿para qué? Para ser juzgados y lanzados en ese juicio definitivo para ellos. Vivir una eternidad rodeado de la iniquidad, apartado de Dios, de la luz, vivir en la oscuridad, rodeado de todos los transgresores y todos aquellos que se rebelaron ante Dios, tanto hombres como el resto de las criaturas que Dios juzgó y que juzgará en su debido momento. Por tanto, hay que coger este llamado de arrepiéntete de Dios de manera ferviente y creer en Dios. O sea, es el momento de creer y de arrepentirse. Y bueno, hasta aquí este estudio de hoy. ¿Quieres añadir alguna cosilla más? Bueno, pues darle las gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Invitarlos a que puedan suscribirse y darle a la campanita para que semanalmente reciban la notificación de los nuevos videos que se van subiendo. Y como en principio se les dijo, escriban en los comentarios cualquier duda, cualquier petición de algún tema que quieren que se desarrolle. Y bueno, pues así, hasta el próximo estudio. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Que tengan una excelente semana y en la bendición de Dios. Amén.